bueno, pero tú, ¿crees o no crees en Dios? Para mí no tiene ningún interés el tema. Porque el Dios no es el que va a solucionar mi problema de sufrimiento. El Dios no es el que va a solucionar mi problema de futuro. De ninguna manera. Y los que dicen que tienen a Dios para solucionar esos problemas, sufren tanto, tienen tantos problemas de futuro, tanta inseguridad, tantas cosas que uno duda de que ellos, a su vez, crean en Dios. Entonces pongámoslo más simple, pongámoslo más fácil. Dios es algo no seguro. Y a partir de ahí empiece sobre usted mismo a hacer los cambios y a hacer las cosas. Bueno, yo creo en Dios, nos va a decir uno, otro va a decir yo no creo en Dios, y nosotros le vamos a decir, Dios es algo no seguro. ¿Cómo que es algo no seguro? Claro, claramente es algo no seguro. Basta que yo le diga a usted que Dios es no seguro para que sea no seguro. Sí, pero es que yo creo, va a decir el otro. Usted cree, pero yo le digo que es no seguro. Se da cuenta que se introduce el tema de la inseguridad de los dioses. Y si Dios es algo no seguro, acá hay problemas para todos lados. Si Dios es algo no seguro, mucho menos seguro es todavía que alguien utilice a los dioses para imponer cosas. Eso es mucho peor todavía. Entonces, yo pongo eso en dos partes. Sí. Uno por la creyente y el otro por Sí. la... Entonces, ¿qué tú dices a la creyente, a la gente que cree en Dios? ¿Qué tú dices a ellos? Yo lo que le digo es que él crea o no crea, perfecto. Me parece muy bien que crea o que no crea, me da igual. Pero que ese no es el tema para salir del mundo del sufrimiento y para crear un nuevo tipo de ser humano. Ese no es el tema. Eso es lo que le digo a la gente que cree. Que crea. Y si me dice que no cree, pues que no crea. Porque el tema es otro. El tema es otro. No es el tema de que cree en Dios o no cree en Dios. El tema es cómo soluciona sus problemas existenciales. Y lo existencial no se resuelve porque crea o no crea en Dios. Y basta verlo, uno lo puede experimentar. Tome, así como si hiciéramos una receta, tome 3 cucharadas de azúcar, tome a una persona que tenga fuertes creencias en Dios. Y pregúntele cómo ha solucionado sus problemas en la vida, cómo ha solucionado sus angustias, sus temores, y luego tome a otra persona que no cree en Dios. Y pregunte cómo ha solucionado sus temas, sus temores, y nos vamos a encontrar que en los dos casos, que son tan distintos porque unos creen en Dios y otros no, nos vamos a encontrar con que son muy parecidos porque tienen las mismas angustias, los mismos temores, la misma desesperación por morirse. Entonces nosotros decimos, estos son temas muy interesantes, pero no vienen al caso. Lo que viene al caso es el estudio, la profundización del tema del sufrimiento. Eso viene al caso. Viene al caso el entender que las creencias no son las que solucionan los problemas. Viene al caso el entender que uno vive temiendo cosas, lleno de temores, lleno de angustias. Eso es lo que a nosotros nos parece importante destacar. Eso. Y a esa persona que nunca escucha nada de eso, y llega ahora, escucha eso, ¿qué tú dices a él? ¿Cómo comienza? ¿Cómo yo puedo comenzar a superar mi sufrimiento? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué es el primer paso? Yo no le digo a él nada. Es él el que se acerca a preguntar. Eso es importante también. Ni siquiera tenemos cómo llegar a la gente. No tenemos medios de difusión.
jamás tenemos que ver con lo que nosotros comentamos a través de los medios de difusión, porque ha sido manipulado. Así que no llegamos a la gente nosotros. Nosotros somos una voz que habla en el desierto. Es la gente la que llega a nosotros. La gente nos pregunta, ¿qué es eso que hablan de la experiencia? ¿Qué es eso que hablan ustedes del sufrimiento? ¿Qué es? Es la gente la que nos pregunta. Y nosotros decimos, y unos van respondiéndole a otros. Así que no tratamos de hacer proselitismo como podría entenderse el proselitismo. Nosotros explicamos nuestras cosas porque hay gente que le interesan esas cosas. Y hay mucha gente que le interesan esas cosas. Y me parece que hay cada vez más gente. Y bueno, son otras formas. Estamos en otro tipo de sociedad. Estamos en las sociedades posmodernas, donde las ideas de la modernidad ya no funcionan. Estamos muy lejos del Renacimiento y estamos muy lejos de la edad moderna. Ya no se mueve esto con explicación de doctrinas, con explicación de eficiencias, como si fueran los grandes valores. No, eso ya no funciona. Funcionan otras cosas, cuesta todavía un poquito a la gente entender que ya los valores han cambiado, que el mundo es diferente y que ese proselitismo ramplón de las ideologías ya no está funcionando. Eso para la gente es un problema. Bueno, van a tener unos poquitos años más de problemas, pero esto va a ir mejorando. Es una óptica muy interesante y no muy común. No es muy común. Un poquito de tiempo más de problemitas de estas cosas. Pero les va a pasar con las ideologías lo que pasa en la vida cotidiana con ciertas ilusiones que uno tiene, que no quiere sacarse esas ilusiones. No quiere despojarse de esas ilusiones que uno tiene porque creen que gracias a esas ilusiones ellos pueden vivir. Finalmente esas ilusiones se caen y ahí uno empieza a sentir mayor libertad que la que uno suponía. Con las ideologías pasa así. Mucha gente cree que tiene que tener esa ideología. Porque si uno no tiene esa ideología, bueno, ¿para qué va a vivir? Y resulta que lo que tiene es una ilusión grande como una casa, que es un problema porque le deforma la realidad. Así que yo digo que está cambiando el mundo y que la gente sin mucho problema en poco tiempo más va a ir quitándose las ideologías. Una vestimenta que hoy le queda chica. Pero eso no es porque el hombre se esté cayendo, el ser humano esté al revés, es porque está creciendo. Y las vestimentas le quedan chicas, las ideologías le quedan chicas, las ilusiones le quedan chicas. Es el crecimiento del ser humano el que le da la sensación de asfixia en este momento histórico. Vamos bien, vamos bien. No es tan mala la cosa, pero necesitamos un poco más de tiempo. Otra pregunta. Hay gente que dice que tú eres un hombre como otros. Muy bien. Hay otros que dicen que tú eres un profeta. Ajá. Hay otros que dicen que tú eres un demidios, un dios, bueno, un diablo. Sí. Muchas cosas. Yo creo que la gente tiene derecho a decir todo eso. ¿Y qué? No me preocupa lo más mínimo. Que alguien diga, bueno, pero es un profeta. Y ni quita ni pone. Es una persona común. Y si el tema está en cómo puede hacer uno para salir de los problemas del sufrimiento, del dolor, de todas esas cosas. Para nada se deforma el mensaje por el hecho de que la gente crea una cosa o crea otra. Negro, una preguntita quería hacerte. Sí.
Hay mucha gente, muchos amigos que conocemos este parque y otros parques en el mundo similares a este, pero sabemos que esta construcción fue hecha recientemente. Sí. ¿Podrías comentarnos un poco cómo fue como el origen y el desarrollo de todo esto? Esta construcción, que los pobladores del lugar llamaron la ermita, en realidad esta construcción es una réplica. Esa la hicieron nuestros amigos unos cuantos años después, porque la construcción original de la ermita estaba pasando esos dos ríos caudalosos, en ese lugar donde hay una vertiente. Pero después de dar nuestra arenga, la arenga del sufrimiento y demás, en su momento, en 1969, la destruyeron totalmente. La dejaron en el suelo y ahí han quedado los escombros. Por supuesto se puede visitar, pero no, es bastante complicado para llegar al lugar. A partir de la construcción de la ermita, a la que concurrieron unos pocos amigos, donde nos concentramos en alguna ocasión, donde tuvimos oportunidad además de escribir unas cosas. A partir de ese momento empieza el desarrollo de lo que podríamos llamar los lugares de encuentro y de estudio. Como lugar de estudio es un poco complicado, pero cumplió con esa función, sobre todo en aquellos momentos donde no se podían producir reuniones públicas, ni reuniones al aire libre, ni reuniones sino reuniones muy restringidas. Y acá, donde nos vinimos entre las piedras, pudimos hacerlo. Ahí empezó la cosa. Pero ahí no terminó, ¿no? No terminó la cosa. Ahí empezó la cosa de las construcciones. Pero después de los desastres que produjeron con nosotros, nos fuimos al norte de este país, al límite con Bolivia, a la selva, a un lugar que se llamaba San Pedro de Jujuy. Y ahí hicimos una gran picada, empezamos a cortar árboles, a tirarlos abajo, y quedó todo más o menos despejado, pero rodeado por la selva. Ahí construimos una casa, pero no ya de piedra como esta ermita, sino una casa de troncos de árboles, porque era un lugar selvático. Ese fue uno de nuestros primeros cambios de lugar. Negro, eso sucedió en San Pedro de Jujuy, pero se trasladó a otros lugares. Claro. Sí, nos habían dejado en el suelo también la casa de troncos, ametrallado. Claro, después que quedó en el suelo la casa de troncos, nos fuimos a otro lugar también en el norte, un lugar conocido como Yala, donde construimos otra casa, pero era una casa ya de madera y piedra, una casa grande, importante, y también tuvimos que abandonar el lugar. Entonces buscamos el centro del país, pues ya nos habíamos metido en las montañas, habíamos ido a la selva, entonces ahora buscamos un lugar llano, plano, el centro del país, en Córdoba, donde instalamos un centro de trabajo. Ahí pudimos trabajar bastante tiempo porque pudo llegar gente. Pudimos hacer intercambio, pudimos hablar entre nosotros, comprobar muchas cosas que queríamos comprobar, y eso terminó al final, después de los trabajos, terminó también mal. Varios encarcelados, gente deportada, etc. Sí, allá después de un año, ¿no? Fueron encarcelados y toda la gente, y provocó eso la dispersión a otros puntos. Claro. Así que ya no quedaba mucho lugar a donde ir. Podíamos haber ido al sur, al
Polo Sur. Pero se convertía en una cosa un poco complicada. Para colmo de males, las dictaduras militares ya estaban instaladas en toda América. Así como asesinaron gente amiga, gente nuestra, en La Plata, en un lugar próximo a Buenos Aires, así como encarcelaron a numerosos amigos en distintas partes, así también en Chile, por ejemplo, hicieron sus verdaderos campos de concentración y metieron gente nuestra en Pisagua, en el norte de Chile. Así que estábamos bastante incómodos con la situación y ya decidimos cambiar no solo de lugar geográfico en un país o en dos países, sino de continente. Y nos fuimos de acá y caímos en el mar Egeo. Y ahí instalamos en Corfú otro centro de trabajo. En ese centro de trabajo pudimos trabajar sin ningún tipo de problema. Además, recordemos, estábamos ya cerca de nuestros amigos de Europa. En aquellas épocas los desplazamientos no eran tan fáciles como ahora. Con ese centro de trabajo en Corfú, bueno, la gente pudo venir de todos los lugares de Europa. Y ahí pudimos hacer nuestros progresos hasta que ahí ya terminamos nuestros trabajos y nos fuimos a otros lugares. ¿Negro? ¿Sí? Estamos diciendo que los únicos lugares activos eran esos puntos de encuentro y retiro, ¿o habían otras cosas? Había numerosos lugares que no eran centros de trabajo y retiros. Acuérdate que había locales de todo tipo. Teníamos instalaciones a la calle, hacíamos relaciones públicas, hacíamos actividades políticas, sociales de distinto tipo. Pero ahora estamos hablando de los lugares en donde se hacían estudios y se hacían trabajos, se hacían retiros. Y la gente se capacitaba, y la gente discutía, y la gente entendía. Mucha gente participaba, pero más periféricamente en esas otras actividades. Pudimos hacer muchas cosas, pero necesitamos también darle coordinación a todas nuestras actividades. Y esa coordinación la logramos poniendo un centro de coordinación en otras islas, en las Islas Canarias. Y entonces coordinamos distintas actividades desde allá. Pero los centros de estudio, los centros de trabajo, estaban en una dirección distinta a las coordinaciones, a las actividades más superficiales, pero que por supuesto fueron importantes y fueron las que hicieron conocer a nuestros movimientos. Parece que ese desborde de actividades, de todas maneras, nos empezó a alarmar nuevamente. A esas fuerzas oscuras, no sé cómo llamarlas. Sí, las fuerzas oscuras. Las fuerzas oscuras, sí. Ya no agreden físicamente, pero tienen su gente. Y a su gente ellos le pagan y la instruyen. Y ahí tenemos los formadores de opinión, los falsificadores de internet. O sea, ellos no quieren que se sepa lo nuestro. Deforman nuestras actividades, nos impiden hacer circular información correcta, prohíben nuestros libros, no quieren que se lean nuestros libros. Y que no se sepa. Que no se sepa. Ese es el tema. Que no se sepa. Es una consigna, como si tuvieran una consigna. Que no se sepa. Y eso explica. Y si se sabe, que se sepa deformado. Que se sepa deformado, exactamente. Eso explica la desinformación que hay alrededor nuestro, la gran desinformación que hay alrededor de todo lo que nosotros hacemos, me parece. En materia de desinformación y de todo ese tipo de cosas, después que desapareció la agresión física, sobre todo en América Latina,
Hubo pequeñas agresiones, pero no, ya sin relevancia. Nos quemaron, qué sé yo, nos incendiaron 2 locales en Francia, nos rompieron los cristales de muchos locales en España, en Alemania. No, en Egipto fue ahora más recientemente ya una agresión a través de los medios de prensa y de todo aquello, pero como digo, no hubo, que yo sepa, agresiones físicas tan diversas como las de aquel momento. Así que así fue continuando ese asunto, Alicia, de las agresiones y de otra forma de moverse, que era el moverse con el que no se sepa, y con el ocultamiento y la liquidación de libros, en fin. Y así fuimos pasando de lugar en lugar, saltando como pulgas de lugar en lugar, porque no había otra. Y se empezaron con construcciones más estables en distintas partes del mundo. Se empezó con construcciones a las cuales hemos llamado parques, salas, salitas, lugares de reunión de comunidades del mensaje. Poco a poco se fueron erigiendo en distintos puntos esas construcciones más definitivas. Ahí también se empezaron a hacer o se continuaron haciendo estudios que habían quedado un poco interrumpidos en otros momentos. Ahí está el germen de lo que llamamos los trabajos de escuela, que son trabajos sumamente complicados, elaborados, muy elaborados, pero esos lugares que se han comenzado ya a habilitar desde hace unos 4 años, siguen adelante y ya no paran.
porque esos están en toda América Latina, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África. Y no podemos decir que haya lugares todavía en Oceanía y esos puntos, pero la cosa va. Y así fue como llegamos al momento actual. No hemos llegado al momento futuro todavía, pero vamos a llegar. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué decías, Hugo? Quería preguntarte, negro, en los primeros tiempos, ¿cuáles eran los temas en los que se trabajaba cuando todavía aquí por Sudamérica, ¿no? Estábamos con esos estudios, trabajo, cuál era la bibliografía? La cosa empezó con unos pocos politólogos, porque de esa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales salieron también los primeros amigos que nos acompañaron en todos estos trabajos. Entonces también había algún politólogo y había también algunos antropólogos. Y por supuesto gente común que estaba en sus ocupaciones, en sus distintas cosas. Al iniciar nuestros estudios en esas especies de retiros, nos interesamos vivamente por el estudio de la situación sociopolítica de aquel momento histórico. Un poco por la formación de la gente que formaba esos grupos y otro poco porque veíamos que existía cierta urgencia, se estaban produciendo una cantidad de fenómenos de descomposición social, unos cambios en todos los sistemas de aquella época que anunciaban el crecimiento de la violencia, claramente. Después ya se vio en forma con el guerrillerismo y se vio con las represiones militares y todo aquello. Pero eso ya estaba en marcha cuando nosotros nos pusimos a hacer las primeras investigaciones, los primeros estudios. Y era pues una cosa de entender la situación social, la situación política, la situación económica, y empezaron a organizarse algunos estudios monográficos. Es decir, hubo gente que se ocupó específicamente de estudiar los movimientos sociales. Otra gente hizo recopilación de materiales y síntesis grandes, algunas muy bien hechas, sobre los partidos políticos. Y otra gente empezó a estudiar la situación general de lo que iba ocurriendo en América Latina, que era lo más próximo a nosotros. Así que los primeros estudios que se hicieron fueron de esa naturaleza. Lógicamente, ya estábamos siguiendo la línea de lo que se veía en la mirada interna y demás. Estábamos viendo otro tipo de fenómenos aparte de lo que crudamente se podía ver en la realidad sociopolítica inmediata. Otros fenómenos mucho más subterráneos, pero muy importantes, que empezaban a aflorar. Me estoy refiriendo a ciertos cambios que hoy llamaríamos psicosociales,
Es decir, cambios en la mentalidad colectiva, aparte de lo que se conformaba política, económica, socialmente, en la superficie, empezábamos a ver una cantidad de cambios psicosociales que no se veían en la punta del iceberg. Estaban trabajando afuera, pero estaban trabajando. Entonces, claro, nosotros también nos ocupamos, ya en esas mismas épocas, de hacer algunas monografías y algunos estudios de antropología filosófica, antropología, y de estudios de creencias populares, mitos populares, modificaciones en las corrientes religiosas que se estaban viendo en América Latina. Es decir, era un trabajo el nuestro en el que de algún modo conectábamos lo que sucedía en la superficie, que le llamamos lo político, lo económico, lo politológico, y lo que ocurría en la conciencia social, pero subterráneamente. Nosotros suponíamos que eso se iba a ir expresando cada vez con más fuerza, iba a ir produciendo desplazamientos más grandes. Así que prácticamente nos movíamos en esas dos coordenadas, las coordenadas de la psicosociología y las coordenadas de la politología, si queremos ponerlo en difícil. Sí, claro. Pero estudiábamos ese tipo de cosas. Cuando pasamos después a Europa, sí, ¿seguimos trabajando en esas temáticas? Seguimos trabajando siempre en lo que empezamos a trabajar, en algunos puntos, lo seguimos trabajando después. Pero cuando pasábamos de una etapa a otra, la anterior no desaparecía. Se seguía trabajando y se sumaba otra que era la que se ponía de moda, por así decir. ¿No es cierto? Y así fuimos pasando por varias etapas hasta que terminamos los trabajos y los estudios de los centros de estudio, centros de trabajo, los lugares de retiro, etc. Pasamos por unas 2 o 3 etapas. En Europa ya estábamos trabajando mucho más intensamente porque necesitábamos contar con aparaterío adecuado para esas investigaciones. Estábamos trabajando también en la cosa psicosocial, pero ya en unas investigaciones bastante extrañas, por así decirte. Eran las investigaciones del fenómeno paranormal. Se trabajó y se estudió mucho el fenómeno paranormal. Había un aparaterío bastante sofisticado y bastante complicado para la época. Nos equipamos suficientemente en Corfú y tomamos la bibliografía y algunos contactos que existían de gente que estaba estudiando esos problemas, particularmente lo que estaban estudiando en la Universidad de Duke, a través de unos señores, Ryan y Prats, que terminaron siendo básicamente un fraude. Así que ya empezamos mal con la investigación de los fenómenos paranormales. Por otro lado, las investigaciones de Vasiliev en Rusia eran importantes, pero estaban mal controladas. De manera que, viendo lo que sucedían en los lugares más importantes, digamos, de esas investigaciones, empezamos a hacer las investigaciones por nuestra cuenta. Y empezamos a ver que el control de la prueba era algo muy difícil de hacer. Entonces encontramos una cantidad de errores que ellos no veían, entre otras cosas porque la psicología con que ellos contaban no advertía lo que significaba la traducción de un impulso a una imagen, en fin, cosas complicadas. Pero empezamos a controlar todo eso y después de largo tiempo del trabajo sobre el estudio paranormal, después de largo tiempo, empezamos a alargar, por así decir, misiones, es decir, gente que iba a ciertos lugares a hacer investigaciones de campo. Porque estas cosas terminan sabiéndose. Se sabe que en Filipinas hay unos señores, unos healers, que son curadores, que tocan al paciente y el paciente se cura y parece que le sacan unas vísceras. Bueno, toda esa cosa fraudulenta, la estudiamos, la comprobamos, la fotografiamos por todos lados, construimos todos los aparatos que eran necesarios en la época,
Estoy hablando de cámaras Kirlian, de aparatos de resistencia galvánica de la piel, aparatos electromielógrafos, etc. Y por el otro lado, con esas investigaciones de campo, fuimos haciendo comprobaciones de casos extraordinarios que en la mayoría de las veces eran fraudulentos. Entonces nos iba cerrando el campo. Por un lado teníamos los errores de los rusos, por otro lado teníamos la cosa fraudulenta de Rhine y sobre todo de Pratt, más que de Rhine. Y por otro lado hacíamos investigaciones si es que existían fenómenos extraordinarios fuera de laboratorio. Y eso que estaba fuera de laboratorio normalmente era trucado. Así que se nos cerró mucho el campo. Y nos limitamos a nuestras investigaciones. Eso sucedió en Europa, pero mucho tiempo. Después, al volver a América, fue una investigación que duró como 4 o 5 años. Y la bibliografía que nosotros producimos fue una bibliografía interna, nunca lo publicamos. Pero esos son materiales con los que contamos. Volvimos a América y luego de hacer esas comprobaciones por todos lados y de investigarlo, llegamos a la horrible conclusión de que el fenómeno paranormal no aparecía nunca. No aparecía. Por lo menos, con esa forma de investigar las cosas, el fenómeno paranormal nunca pudimos comprobarlo. Entonces, pusimos al fenómeno paranormal en el costado cuando se trataban de dar explicaciones espiritualistas o explicaciones especiales, explicaciones que contemplaban el fenómeno de los ovnis y todo aquello, los pusimos de costado. Los pusimos, dirían algunos otros estudiosos, los pusimos en epogé, los pusimos entre paréntesis, porque nosotros no tuvimos ninguna comprobación y lo que existía en el sistema no era fiable. Así que ya ves, esa fue una investigación que se agregó a lo que veníamos trabajando sobre el fenómeno politológico y el fenómeno psicosocial. Esto tenía mucho que ver con el fenómeno psicosocial. Se producían perturbaciones muy grandes con estas historias de dimes y diretes, de rumores, de ovnis, de cosas raras. Y bueno, para mucha gente era una curiosidad, pero para nosotros era bastante importante comprobar que aparecían todos esos fenómenos. Así que nuestras investigaciones fueron muy variadas.
Entonces, ¿cómo era lo que decías? De lo que estabas comentando, ¿cómo terminaron esos estudios y trabajos sobre lo paranormal y los fenómenos psicosociales? Sobre el fenómeno paranormal se siguió estudiando, aunque cambiamos de lugar después de Corfú, donde se hicieron las investigaciones más profundas, se siguió investigando. Pero el estudio de lo paranormal se desplazó a otros campos. Mejor dicho, el estudio de lo psicosocial se desplazó a otros campos ya fuera de lo paranormal. Y también se vio que se podían hacer estudios y aplicaciones en algún tipo de institución que creáramos para llevar adelante esas cosas. Así empezaron a surgir instituciones culturales y sociales del tipo de la comunidad para el desarrollo del ser humano. La comunidad sirvió para tomar contacto con una cantidad de otras instituciones y poder intercambiar con esas otras instituciones una cantidad de conocimientos que nosotros habíamos logrado en ese campo. Muchos psicólogos y muchos sociólogos empezó a adherir a este tipo de institución y empezamos a hacer intercambios y a interesarnos por nuevos trabajos. Así que lo psicosocial y lo social tomó relevancia a través de esas instituciones, pero siempre seguíamos con todos los otros trabajos adelante. Sí, eso es lo que puedo comentarte sin complicar la cosa. La otra línea de los politólogos Sí. también se convierte en una acción que se va concretando de algún modo, se retoma y se concreta en una acción. La cosa de los politólogos y todos ellos, sí, también, así como existía la comunidad y empezaba a conectar gente de ciertos sectores, de estudiosos y demás, empiezan a formarse ciertas organizaciones sociales y políticas. Aparece el Partido Humanista, por ejemplo, que empieza a desplegar todas sus actividades en el campo francamente político, así como lo otro. Y es más, de la Comunidad para el Desarrollo Humano, de esa institución, se hacen los primeros pasos para constituir los partidos humanistas. Eso es muy extraordinario. ¿Qué pasa con el Partido Humanista y demás? Lo que pasa es que las investigaciones que se habían hecho y los estudios que se habían hecho hacía mucho tiempo atrás empiezan a fructificar ahí y es muy fácil para todos estos amigos crear su plataforma, hacer sus desarrollos. Tienen su bibliografía también, porque mis libros tratan sobre todo ese tema, así que están suficientemente pertrechados para iniciar una acción política y una acción social. Así empieza a desarrollarse todo eso que es muy conocido ya en la periferia de este movimiento en marcha. Eso es lo que puedo contarte sin complicar enormemente todas estas cosas. Solo aquello de la imagen, de la teoría de la imagen. Sí, la teoría de la imagen fue una consecuencia de los estudios psicológicos, porque fue algo inesperado en realidad. Al andar cuidando, tomando muchos recaudos para que las pruebas que nosotros hacíamos se pudieran demostrar bien, para que no hubiera errores, tuvimos que estudiar demasiados detalles. Y al estudiar esos detalles empezamos a ver fenómenos de traducción de impulsos y cosas semejantes, y empezamos a estudiar la imagen. Ahí se desarrolla la teoría de la imagen. La teoría de la imagen da lugar a la teoría del espacio de representación. Y eso es una teoría psicológica compleja que hoy unos pocos ya están incorporando al ámbito de lo oficial en materia de psicología. Eso sí, eso ocurre con la teoría de la imagen y con la teoría de la traducción de impulsos.
Sí, por supuesto. Así que no se paró eso de ninguna manera. Estábamos hablando, hace un poco tiempo, estábamos hablando de lo que había pasado en el campo de lo social. A través de la comunidad, a través de los partidos, etcétera. Sí, pero no se dejaban de lado las otras investigaciones. Claro que siguieron y siguieron adelante y siguieron fuerte. Eso es así. También en las discusiones icteriológicas, Negro, a veces menciona un modo de ver la temporalidad de la conciencia. Claro, sin duda. Eso va configurando toda una teoría del psiquismo, ¿no? Sí, sin duda. Sí, pero eso es parte de contribuciones al pensamiento. Claro. Contribuciones al pensamiento está formado por la teoría de la imagen, por un lado, un acercamiento a la psicología, y por el otro lado a la historiología. Son como dos volúmenes que integran uno solo. Sí.